Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Angela. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando dijo: Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós. Y colgó así, sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desechó como si fuera basura. Pero respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Antonia Brooks. Tengo 71 años. Y hasta ese momento, pensaba que conocía a mi hija. Me había quedado viuda hacía 6 meses. Mi esposo, Robert, había fallecido de un ataque al corazón mientras desayunábamos, tal como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años, sin faltar nunca a nuestra rutina compartida. Aquella mañana, él me había servido café con crema y tostadas. Como siempre, besó mi frente y dijo: Buenos días, mi amor. Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Angela había estado más presente en mi vida, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañó al supermercado. Incluso me sugirió que fuera al médico para un chequeo general. Mamá, necesitas cuidarte mejor ahora que estás sola, decía con esa sonrisa que yo pensaba que era amor, pero que ahora entendía que era por conveniencia. La casa de playa había sido nuestro santuario durante años. Robert y yo la compramos cuando Angela tenía 15 años, con mucho trabajo duro y sacrificio. Cada verano íbamos allí, construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades en familia. Angela llevaba a sus novios y más tarde a su esposo, Edward. Yo cocinaba para todos, limpiaba y hacía la colada. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. ¿Y el coche? Aquella vieja camioneta Ford, que Robert cuidaba como si fuera su propio hijo. La lavaba todos los domingos, cambiaba el aceite de manera casi religiosa y siempre la estacionaba en el mismo lugar, bajo la sombra del árbol. Angela sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma todavía permanecía en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí, sentada en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño ocurrió dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Robert, porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo, algo que había permanecido dormido en mi memoria durante demasiado tiempo. 3 días antes de morir, Robert me había entregado un sobre Manila. Antonia, guarda esto en el cajón de tu tocador. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista. Lo guardé sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El médico me examinó y dijo que gozaba de buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en ese sobre, en la frialdad de la voz de Angela y en cómo Edward probablemente estaba detrás de todo. Nunca le agradé. Siempre me vio como una molestia. Salí del consultorio y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Angela. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensó que me había dejado sin nada. Pero lo que ella no sabía era que Robert, mi querido Robert, siempre había sido un hombre que pensaba en el futuro. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Observé cómo la ciudad pasaba frente a mis ojos. Las casas, las tiendas, la gente corriendo a todas partes, cada uno con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos, y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa fui directamente a mi habitación. Abrí el cajón del tocador, y allí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron ligeramente al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Robert había escrito mi nombre en el frente con su letra pulcra. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré hondo. Afuera empezaba a oscurecer, y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro lo cambió todo. Lo que había en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras,
certificados bancarios y una carta escrita a mano por Robert. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su letra tan familiar. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de playa, tenemos otras 6 propiedades, incluido el edificio de apartamentos donde viven Angela y Edward. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedas imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora también lo eres en el papel. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en distintos barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa y, efectivamente, el edificio de apartamentos de 20 pisos donde vivía mi hija. Robert había sido el propietario silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa de la que yo no sabía nada. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había estados de cuenta bancarios de cuentas cuya existencia jamás conocí, con cifras que parecían irreales. Robert había sido conductor de autobús durante 40 años, pero al parecer también había sido un inversionista muy inteligente y meticuloso en silencio. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en silencio y yo nunca supe nada. En la carta, Robert explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que yo me preocupara por el dinero, ni que Angela conociera nuestra verdadera situación financiera. ¿Sabes cómo es nuestra hija, Antonia? Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado creyendo que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles antiguos y los pequeños adornos que Angela siempre criticó por estar pasados de moda. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella en la que tenía 5 años, sentada en el regazo de Robert y riendo. ¿Dónde quedó esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? A la mañana siguiente, muy temprano, sonó el teléfono. Era Angela otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y del coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo la voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Eso es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Edward tiene una oportunidad de negocio increíble allá. El 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosidad! Ya veo, cariño. ¿Y cuándo se van? Esta tarde, las maletas ya están listas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Tal vez más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se adapte a tus necesidades. Que se adapte a mis necesidades, como si ella supiera cuáles eran. Está bien, Angela, que tengas un buen viaje. Oh, mamá, sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan compasiva. Te queremos muchísimo. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, y por primera vez en meses me reí. Me reí como no lo hacía desde que Robert murió. La situación era tan absurda que resultaba cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me habló con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero, era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada telefónica de 2 minutos. Eso fue lo que realmente dolió. Revisé mi cuenta bancaria en línea y, efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente les parecía generosa, pero que para mí era una burla. Habían vendido la casa de playa por mucho menos de lo que valía, seguramente porque necesitaban el efectivo con urgencia, y habían vendido la camioneta de Robert por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, observé a Angela y a Edward cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes.
Ella tenía una bolsa de mano que se veía muy cara. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían dos adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana. Nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Robert extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, recuperar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una forma más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Robert. Había estado en el funeral, me había dado sus condolencias y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Brooks, es un gusto saber de usted. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verlo con urgencia. Encontré unos documentos de Robert que no entiendo del todo. Por supuesto, puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Allí estaré. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Robert. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo, «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que defendieras lo que es tuyo». Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Robert, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Angela esperaba. A la mañana siguiente me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse mi vestido color vino, ese que Robert siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello y me apliqué un poco de maquillaje. Y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo pero elegante, con pisos de mármol y grandes ventanales. Me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginaba. Robert era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es la propietaria de... Lo sé, señor Peterson, ya los he revisado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Peterson me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la legítima propietaria de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya había sospechado. La venta de la casa de playa era ilegal, porque Angela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa de inmediato, señora Brooks, y también podemos proceder con acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Peterson, no quiero proceder con acciones legales. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere la casa de playa discretamente. Haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta y que me ayude a obtener el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que tomará unas semanas, pero es completamente factible. Perfecto. Y, señor Peterson, necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto. Al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si me hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro observando a la gente, los edificios, la vida que seguía su curso normalmente. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica orquestando silenciosamente la recuperación de mis bienes. El señor Peterson trabajaba de manera eficiente y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los procedimientos legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Después de todo, era mía, aunque probablemente Angela esperaba que me mudara a una sola habitación. Todas las mañanas me levantaba, desayunaba en la misma mesa donde Robert y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por el vecindario. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente.
Antonia, querida, ¿es cierto que Angela se fue a Europa y te dejó sola? Sí, Aurora. Se fue con Edward. Tienen planes de negocios allá. ¿Y cómo vas a vivir, cariño? Todos sabemos que Robert no dejó mucho dinero. Si tan solo supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía tan bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral. Compasión mezclada con un pequeño alivio de que no era su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía por su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba esta actuación. Era como vivir una vida doble. El señor Peterson me llamó una mañana de miércoles. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa es nuevamente suya. Excelente, señor Peterson. Y el edificio donde vive Angela, ese es más complicado. Técnicamente, usted siempre ha sido la propietaria a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga control directo. Eso debería tomar otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Angela. Había estado en Europa durante 3 semanas y no había tenido noticias de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella yo había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que necesitaba, pero yo sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de playa. Tomé el autobús hasta la costa, la misma ruta que Robert y yo habíamos recorrido cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba. Pequeña, pintada de color crema, con un porche que daba al océano. Los nuevos propietarios habían colocado algunas macetas en los escalones, pero aparte de eso, todo era igual. Me senté en la acera al otro lado de la calle y la observé durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Angela era pequeña, corriendo por la playa y construyendo castillos de arena. Robert asando pescado en la parrilla, mientras yo preparaba ensaladas en la cocina. Angela trayendo amigos, luego novios, luego Edward. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un caballero mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. ¿Conocía a los antiguos propietarios? Sí, los conocía muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la anciana estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocía personalmente? No. Hicimos todo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija se encargaba de todo porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste! Si supieras lo triste que fue realmente, pensé. Bueno, me alegra que no hayan perdido su dinero. Sí, por suerte todo salió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Esta nos gustaba mucho. Me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Angela había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que debía ser removido. Esa noche llamé de nuevo al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar también la camioneta de Robert. Eso será más difícil, señora Brooks. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderla. ¿Cómo es eso posible? Aparentemente, usted firmó ese poder notarial hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba, el momento en que Angela había empezado a planear todo esto. Recordaba vagamente haber firmado algunos papeles que ella me había traído, diciéndome que eran para facilitar los arreglos del funeral y la herencia. Estaba tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido.
Entiendo, señor Peterson. ¿Hay alguna manera de recuperarlo? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Necesitaríamos probar que usted firmó ese poder notarial bajo engaño o coerción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas, era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Robert, hablaba con el señor Peterson y planificaba mi siguiente movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé necesitaría conocer. Descubrí que Robert había sido mucho más inteligente de lo que creía. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Ángela, por ejemplo, no solo era rentable por la renta, estaba en una zona que se estaba apreciando rápidamente. También descubrí que Edward, el esposo de Ángela, tenía muchas deudas. Había pedido préstamos usando el departamento donde vivían como garantía, sin saber que no era el verdadero propietario. Cuando los bancos se dieran cuenta de esto, estaría en serios problemas. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, hemos terminado todo el papeleo. Ahora tiene control total de todas sus propiedades. También recuperé la camioneta de Robert. El comprador resultó ser un conocido mío y cuando le expliqué la situación, aceptó devolverla a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que le envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Un aviso de desalojo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir cuán importante soy realmente. Entiendo. ¿Quiere que se la envíe a Europa? No. Quiero que se la entregue cuando regrese. Tengo la sensación de que será muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora vino corriendo a mi casa con noticias frescas del vecindario. Antonia, ¿sabías que Edward tiene problemas con el banco? Mi cuñado, que trabaja allí, me dijo que están investigando algunos préstamos que pidió usando el departamento donde viven como garantía, pero resulta que el departamento no es suyo. ¿De verdad? Sí, y parece que Angela no sabía nada. Dicen que tendrá que regresar de Europa para arreglar este lío. Qué situación tan complicada. Sí, y lo peor es que, aparentemente, Edward le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba funcionando exactamente como esperaba. Angela había confiado en Edward, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que él no era el hombre que ella creía. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Robert solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena, cuidando desde el cielo a sus familias. Si eso era cierto, entonces él estaba allí arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Peterson me llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está sola en el aeropuerto. ¿Sola? Sí. Aparentemente, Edward se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. ¿Envió la carta? La enviaré hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, finalmente había llegado el momento de la primera acción real. Angela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que creía. Angela llegó a su apartamento el martes por la noche. Supe esto porque Aurora, que parecía tener informantes en todo el vecindario, vino al día siguiente a decirme: Antonia, tu hija regresó anoche. La vi entrar con una maleta, pero se veía terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo, sola, completamente sola. Y algo extraño, Antonia, cuando el portero le pidió las llaves, ella no las tenía. Tuvo que pedirle al superintendente que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Edward tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no regresar.
O tal vez Angela había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Peterson me llamó esa misma tarde. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desocupar el apartamento según los estándares legales. Pero, señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Después de todo, es su hija. Señor Peterson, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Peterson. Todas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Angela cuando leyera la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, después el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien estaba tratando de estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8:00 de la mañana. Era Angela, y su voz sonaba desesperada. Mamá. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, cariño. ¿Cómo fue Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora mismo. Ayer recibí una carta muy extraña. Dice que tengo que desalojar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo sobre esto? Un aviso de desalojo. Qué extraño. ¿De parte de quién? De una empresa de la que nunca he oído hablar. Se llama... Espera, déjame buscar la carta. Robert Investments, Inc. ¿Conoces esta empresa? Robert había usado su propio nombre para la empresa. Qué poético. No, cariño, nunca he escuchado ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Edward me dejó en Europa. Se fue con otra mujer y ahora regreso a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Edward la había abandonado. Probablemente cuando el dinero se acabó o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más graves de lo que pensaba. Pobre Angela. Había sacrificado a su familia por un hombre sin valor. Lo siento mucho, cariño. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito... Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordaba que tenía una madre. Claro, cariño. Ven cuando quieras. Voy para allá. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador. Recogí el cabello en un moño sencillo y practiqué la expresión de una madre preocupada pero resignada. Cuando Angela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver. Una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Angela llegó una hora después. Al abrir la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía profundas ojeras, y su ropa cara lucía arrugada y desaliñada. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. «Mamá», dijo, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. «Pasa, cariño, ¿quieres un café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde semanas atrás había leído los documentos de Robert. Angela se veía pequeña en esa silla, perdida, como cuando era niña y venía a contarme sus problemas escolares. «Mamá, lamento mucho la forma en que me fui. Sé que no te traté bien». «Eso ya es pasado, cariño». «No, no lo es. Te traté mal. Dije cosas horribles». Y su voz se quebró. «Ahora no tengo a nadie». «¿Qué pasó con Edward?» «Se fue con una camarera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo fue una mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura». «¿Todas las deudas?»
Sí, mamá. Tantas deudas. Parece que había estado pidiendo préstamos durante años, usando el apartamento donde vivíamos como garantía. Pero ahora descubro que él no era el dueño del apartamento. ¿Cómo es posible? Aquí estaba mi oportunidad. No lo sé, cariño. Los asuntos de propiedad son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen tras de mí por sus deudas. Dicen que, como estábamos casados, yo también soy responsable. Y encima de eso, este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Empezó a llorar. Lágrimas reales, de auténtica desesperación. Y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo iba a estar bien. Pero entonces, recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde el consultorio del médico, la facilidad con la que me había descartado, la manera en que me habló como si yo fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Edward se llevó lo poco que quedaba cuando huyó con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo por un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda conseguir un lugar pequeño para vivir. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que yo la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Por supuesto, cariño, esta siempre será tu casa. Angela me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá, después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Angela. Eso nunca va a cambiar. Ella se levantó y esta vez me abrazó. Fue un abrazo desesperado, de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que puede encontrar. Yo también la abracé, pero ya no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo, estrategia. Gracias, mamá. Te prometo que encontraré un trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate y luego veremos cuáles son tus opciones. Angela se fue esa tarde para recoger algunas cosas de su apartamento. Yo me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido todo. Había llegado a mí exactamente como lo había planeado. Rota, desesperada, sin opciones y, lo mejor de todo, sin sospechar nada. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esta era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se instalara, que se sintiera segura y que creyera que había encontrado un refugio en mi casa. Y luego, cuando menos lo esperara, iba a enseñarle la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Edward. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién se lo debe y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Eso llevará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y señor Peterson, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Brooks. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero ella tiene que entender lo que realmente significa tocar fondo. Cuando colgué, me serví un vaso del vino que Robert había estado guardando para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión especial como esta. El juego había comenzado, y por primera vez en meses, tenía todas las buenas cartas en mi mano. Angela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé desempacar en su antigua habitación, la misma en la que había dormido durante su adolescencia, y podía ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en su habitación de la infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, dijo mostrándome un sobre Manila. Estaba entre las cosas de Edward. Tiene tu nombre. Era otro de los sobres de Robert. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? Qué extraño. Sí, mira, dijo mostrándome el sobre. Efectivamente,
Tenía mi nombre escrito con la letra de Robert, pero este sobre era diferente al que había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Tal vez Edward lo encontró entre las cosas de papá cuando él murió y se olvidó de dármelo. Angela dijo, «Es posible. ¿Puedo verlo?» Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una carta corta y una pequeña llave. La carta decía, «Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal del Banco Central del Centro. El número es 247. Hay algo allí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Robert». Angela leyó la carta sobre mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía idea. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay allí? No lo sé, cariño. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero mamá, tal vez haya algo importante allí. Documentos o... no sé, tal vez algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Angela se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación. Y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije tras una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Angela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado, intentando ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Edward mintió sobre todo, mamá. No solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de 100,000. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es eso posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que manejara la banca de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna manera de demostrar que no sabías nada? No lo sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que, como estábamos casados, de todos modos soy responsable de todas sus deudas. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Edward ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. No responde correos electrónicos. Nada. Es como si se hubiera desvanecido. Perfecto. Edward había huido como la rata que siempre había sido, dejando a Angela enfrentar sola las consecuencias de sus acciones. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora, mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando él me abandonó. La traición de alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, cariño. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Edward me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que solo fui una manera fácil para que él obtuviera dinero y documentos. Angela comenzó a llorar de nuevo. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Fue tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había intentado advertirle que Edward nunca parecía confiable, pero eso habría roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor puede cegarnos a veces, cariño. No te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida, arruiné la tuya también. Te traté horriblemente. Tomé tu casa, tu camioneta, tus cosas, y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Está en el pasado, Ángela. Estaremos bien. No, no lo está. Ahora ambas estamos en problemas por mis errores. Perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir. Si ella supiera, pensé, que en este mismo momento tenía más dinero del que podría imaginar, que era la dueña del edificio donde ella vivía, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada telefónica. Pero aún no era el momento. Al día siguiente fuimos al banco. Angela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantenía mi papel de viuda confundida que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos condujo hasta las cajas de seguridad. Verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, aretes.
Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Robert. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Angela se quedó boquiabierta. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Crees? Sí. Mira esta esmeralda en este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Robert, las joyas tenían un valor aproximado de $200,000. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparado con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas bajo el sofá cuando tienes $1,000,000 en el banco. Ma, ¿qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, cariño. Son recuerdos familiares. Pero mamá, podríamos vender algunas piezas. Con este dinero podrías recuperar tu casa de playa y yo podría pagar algunas de las deudas de Edward. Ahí estaba de nuevo. Incluso cuando encontró algo valioso, la primera reacción de Angela fue pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Edward había creado. Aún no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Edward? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos embargarán todo lo que tengo. Y técnicamente no poseo nada. Todo estaba a nombre de Edward. Piensa bien, cariño. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir un trabajo con todas estas demandas legales pendientes. Ningún empleador querrá contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa. Angela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo sacar 180,000 por las joyas, dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo otra opción. Si no pago algo pronto, embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Angela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con el dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podría salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorizara las deudas que tienen garantía real porque son las que pueden afectar propiedades o llevar a un embargo inmediato. Angela había madurado mucho en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Aquella noche, mientras organizaba los documentos de las deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo un informe completo sobre las deudas de Edward. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Cuánto peor? Debe más de $200,000 a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo que resulta más preocupante es que utilizó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de estos préstamos. Eso significa que Angela es legalmente responsable. Es complicado. Si podemos probar que ella no sabía, podríamos liberarla de algunas de las deudas. Pero será un proceso largo y costoso. ¿Qué tan costoso para un buen abogado especializado en estos tipos de casos? Probablemente $50,000 y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Peterson, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de estas deudas, pero no le diga nada todavía. Usted va a pagar, señora Brooks. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto debe manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Angela en la sala mirando las joyas con una expresión triste. Se veía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, cariño? En papá. ¿En lo decepcionado que estaría si pudiera ver lo que hice con mi vida? Tu padre te amaba mucho, Angela. Él lo entendería. No, mamá. Me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, a no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero.
arruiné todo lo que él había construido. Por primera vez desde que había regresado, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No se trataba solo de lamentar las consecuencias de sus acciones, sino de un verdadero reconocimiento de que había hecho algo moralmente incorrecto. La gente comete errores, cariño. Lo importante es aprender de ellos. Pero, ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que he hecho? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Angela finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias, pero todavía no era momento de revelar mi carta final. Primero, tenía que dejar que tocara fondo por completo. Los días siguientes fueron cruciales para mi plan. Angela decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Robert me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La observé prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con los compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a simples transacciones comerciales, pero era necesario para que comprendiera el verdadero peso de sus decisiones. Mamá, conseguí $180,000 por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de querer hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo pronto, embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si demuestran que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Angela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado, con dinero proveniente de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir cuáles deudas pagar primero? Le pregunté. Hablé con una asesora financiera gratuita del banco, respondió. Me dijo que priorizara las deudas que tienen garantía real, porque son las que pueden afectar propiedades o llevar a un embargo inmediato. Angela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de las deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Edward. ¿Dónde está? En París, tal como sospechaba tu hija. Pero aquí viene la parte interesante. Está intentando obtener la residencia francesa mediante un matrimonio falso con esa joven que mencionó tu hija. ¿Un matrimonio falso? Sí. Aparentemente la chica necesita papeles, y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que él falsificó deliberadamente los documentos de tu hija con la intención de huir del país. Eso significa que Angela puede librarse de las deudas. Con esta evidencia, sí, podemos probar fraude y coerción. Tu hija no tendrá que pagar nada por lo que Edward hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una manera de salvar a Angela de todas sus deudas legalmente, sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Peterson, quiero que inicie el proceso legal de inmediato. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decírselo. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto tomará unas 3 semanas, tal vez un mes. Perfecto. Cuando colgué, Angela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Tenía el número equivocado. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida que llevaba. Por un lado, era la madre pobre y abandonada que Angela creía que yo era. Por otro, era una mujer adinerada, orquestando silenciosamente la salvación y educación de mi hija. Durante las siguientes 2 semanas, observé a Angela luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar. Cómo estirar el dinero para la comida, cómo negociar con los acreedores, cómo buscar un trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Fue una educación cruel pero necesaria. Mamá, hoy fui a 3 entrevistas de trabajo, me dijo una tarde, llegando a casa con los pies hinchados y el rostro cansado. 2 de ellas me dijeron que no podían contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por la noche. ¿Vas a aceptarlo? No tengo opción. Paga muy poco, pero es mejor que nada,
y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido cómodamente por más de 40 años, prepararse para limpiar oficinas por la noche, me rompió el corazón, pero también me llenó de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que podrás con tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es suficiente que me dejes vivir aquí gratis. Este es tu hogar, Angela. No, mamá. Este es tu hogar, y estoy aquí gracias a tu generosidad, pero no voy a aprovecharme de ello para siempre. Una noche, mientras Angela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino de visita. Se sentó en la cocina conmigo, tomando té y mirando las fotos familiares en las paredes. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Ángela iba a regresar en estas condiciones? ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Edward, y ahora ha vuelto, completamente destrozada, trabajando en un empleo de limpieza, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas. Aurora, sí, pero hay algo más. He estado observando a Ángela estos días y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que haya aprendido? Creo que aprendió a valorar las cosas que había dado por sentadas, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Aurora, ¿puedo decirte algo? Cuando Angela se fue y te trató tan mal, muchos pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás, cuidándola de nuevo, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Aurora. Sí, pero no toda madre haría lo que estás haciendo, especialmente después de haber sido tratada como tú fuiste tratada. Si Aurora supiera toda la verdad, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Angela, pero estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre, pero también pienso que Angela necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Ella necesita respetarte, no solo necesitarte. Aurora había dado en el clavo. Ese era exactamente el objetivo de todo mi plan. No quería que Angela regresara a mí por desesperación. Quería que regresara por un respeto genuino y un amor maduro. ¿Y cómo crees que eso puede suceder? Creo que ya está sucediendo. La he visto estos últimos días, Antonia. La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Angela regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Difícil, pero no tan malo como pensaba. Las otras mujeres que trabajaban allí me ayudaron mucho. ¿Una de ellas? Sí, la señora Johnson. Me enseñó trucos para limpiar de manera más eficiente. ¿Señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y ha estado limpiando oficinas durante 20 años. Me dijo que empezó después de que su esposo la dejara con 3 hijos pequeños. Dice que no es el trabajo con el que soñaba, pero que le dio independencia y dignidad. Parece una mujer sabia. Lo es. Dijo algo que me hizo reflexionar mucho. Me contó que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo ese trabajo. Los que están allí porque nunca tuvieron oportunidades y los que están allí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Ella me preguntó a cuál grupo pertenecía. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tenía todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo siguiendo a un hombre inútil. ¿Y qué dijo? Se rió y dijo, bueno, cariño, al menos ahora sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría de las personas. Angela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo a la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida.
pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero, no es vivir en el apartamento más lujoso, no es impresionar a la gente, es tener personas que te aman genuinamente, que están allí cuando todo se derrumba. Ángela, no, déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Tomé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras una molestia. Y ahora estoy aquí otra vez esperando que me perdones y cuides de mí. Ya te perdoné, cariño, pero no me he perdonado a mí misma, y no lo haré hasta que demuestre que realmente he cambiado, que he aprendido de mis errores. El señor Peterson me llamó a la mañana siguiente. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Edward. Era el momento. Después de semanas observando a Angela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, finalmente había llegado el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien vigilando silenciosamente su camino, guiándola para que aprendiera a valorar lo verdaderamente importante y enfrentara la vida con responsabilidad y madurez. Señor Peterson, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El señor Peterson programó la reunión para la mañana del viernes en su oficina. Le dije a Angela que había hecho una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Ella aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado. Apenas tengo suficiente para cubrir los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, cariño. Solo escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Peterson a tiempo. Angela había vestido su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, jugando con las manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista de problemas. El señor Peterson nos recibió con su habitual sonrisa profesional. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Angela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda costear honorarios elevados. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar, dijo el señor Peterson, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero, necesito que revise estos documentos. El señor Peterson le entregó a Angela una carpeta gruesa. Ella la abrió y comenzó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Edward falsificó mi firma, que hay evidencia de fraude, que no soy responsable de las deudas. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma mientras veía cómo la realidad golpeaba a Angela. Después de tantos días de lucha y aprendizaje, finalmente estaba frente a la verdad que cambiaría su vida para siempre. Todos sus temores y culpas se encontraron con la certeza de que nunca había estado sola, que su madre, voces de la abuela, había cuidado de ella en silencio, preparando cada paso para que aprendiera, creciera y finalmente entendiera el valor de la responsabilidad y del amor verdadero. Eso es correcto. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos pruebas suficientes para demostrar que usted fue víctima de fraude de identidad. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Quién pagó esta investigación? Yo no tengo dinero para esto. El señor Peterson me miró. Era mi momento. Angela, hay algo que necesito decirte. ¿Qué cosa, mamá? Respiré hondo. Después de semanas de actuar, por fin iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que tú sabías. Mucho más. ¿Qué quiere decir, señor Peterson? Muéstrele los otros documentos. El señor Peterson sacó una segunda carpeta y se la entregó a Angela. Esta vez, los documentos eran las escrituras de las propiedades, los estados bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Robert había construido en secreto. Angela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por toda una gama de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente comprensión. Mamá, esto dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de la playa, era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Angela se quedó mirando los papeles, tratando de procesar la información.
¿Desde cuándo sabías todo esto? Desde el día en que me llamaste desde el consultorio del médico. ¿Sabías todo esto cuando regresé de Europa pidiéndote ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar cada noche? Sí. Hubo un largo y tenso silencio. Angela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podrías haberme ayudado? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra manera. ¿Qué cosa? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no solo fue el dinero lo que me quitaste, fue la dignidad, fue el amor, fue la confianza. Angela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas. Eran lágrimas de comprensión profunda. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí, te traté como basura. Sí, y aún así me salvaste. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma. El señor Patterson intervino discretamente. Señorita Brooks, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Edward. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas fraudulentamente. Está completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes dejarlo si quieres, le dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Angela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho tiempo, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. La gente comete errores, Angela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Peterson nos dejó solas en su oficina por unos minutos. Angela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no tuvieras todo este dinero, incluso si realmente fueras la pobre viuda que yo pensaba que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ame incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que no importara cuánto hubiera arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Angela. Lo sé. Pero también sé que nunca más puedo dar ese amor por sentado. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos de la oficina del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por la sangre y el hábito. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las semanas siguientes se trataron de reconstruir, pero no de la manera que Angela esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía suficientes recursos para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo de limpieza nocturno. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para ir a trabajar. No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo. Es una forma de recordar quién fui y quién quiero ser ahora. La observé ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable unos meses antes, cuando vivía en el lujoso condominio con Edward. Pero había algo diferente en su postura, en la forma en que se movía. Ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada pocos días desde que Angela regresó. Antonia, hay rumores muy extraños circulando por el vecindario. ¿Qué tipo de rumores? La gente dice que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Angela salir de una oficina de abogados muy elegante en el centro y luego la vieron pagar todas sus deudas en el banco.
La gente habla mucho, Aurora. Sí, pero también dicen que recuperaste tu casa de playa y que de alguna manera lograste resolver todos los problemas legales de Ángela. Eso cuesta mucho dinero. Antonia. Aurora me conocía demasiado bien como para engañarla por mucho tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación. Me serví una taza de té y me senté frente a ella. ¿Era hora de ser honesta con alguien más? Robert me dejó más de lo que nadie sabía. Aurora, mucho más. ¿Cuánto más? Lo suficiente para que Angela y yo nunca tengamos que preocuparnos por el dinero otra vez. Aurora permaneció en silencio por un momento, procesando la información. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? ¿Porque necesitabas que Angela aprendiera algo que no podía aprender de otra manera? Le conté toda la historia. La cruel llamada telefónica de Angela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas observándola tocar fondo, y finalmente, la revelación en la oficina del señor Peterson. Antonia, eso es brillante y terrible al mismo tiempo. Terrible. Sí, porque dejaste que tu propia hija sufriera cuando podrías haberla ayudado de inmediato. Pero también brillante porque entiendo por qué lo hiciste. ¿De verdad? Sí. Angela necesitaba aprender el valor de lo que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescatará de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Antonia, ¿no te dolió verla sufrir? Cada día, cada noche la veía llorar. Cada mañana la veía levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada, pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Míralo por ti misma. Angela sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero decidió mantener su trabajo. Sabe que podría mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Su elección demuestra que ha aprendido la responsabilidad, el valor del esfuerzo propio y la importancia de la independencia, algo que ningún dinero habría podido enseñarle por sí solo. Está ayudando a otras mujeres. Sí, se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Ángela que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Ángela entiende que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Entiende que la dignidad proviene del trabajo y del respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Ángela regresó del trabajo, me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo que contarte algo. Hoy, la señora Johnson me preguntó si era la hija de la señora rica del lado norte de la ciudad. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que tú tienes suficiente dinero para que yo no tuviera que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? Me preguntó por qué todavía estaba trabajando. Así que le expliqué que era porque necesitaba demostrarme a mí misma que puedo mantenerme con mis propios medios. ¿Y qué dijo ella? Se rió y dijo, Cariña, esa es la diferencia entre ser rico y actuar como rico. Tu mamá te enseñó cómo ser verdaderamente rica. La señora Johnson es muy sabia. Lo es. Y me hizo comprender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Angela se sentó conmigo en el sofá. Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que ha regresado al hogar de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una asociación entre dos mujeres independientes que se aman y se respetan mutuamente. Ángela, no es necesario. Sí, lo es. Mamá, necesito que nuestra relación sea diferente de lo que era antes. Antes yo era una hija que daba por sentado el amor y cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valore y cuide la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida.
pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de lo que quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me han enseñado cuántas personas atraviesan situaciones difíciles sin tener a nadie que los apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Angela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una manera de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y Edward? El señor Peterson me dijo que fue arrestado en Francia por el matrimonio fraudulento. Pronto será deportado. Pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida ha terminado. ¿No sientes ningún resentimiento? No. Edward me hizo un favor sin siquiera saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar de verdad lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a la cama completamente en paz. Mi plan había funcionado a la perfección. Angela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había salido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Robert habría estado tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de las dos podría haber imaginado antes. Angela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones, y yo decidí usar algunos de mis recursos para establecer una fundación que ayudara a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Ángela una mañana, entrando a la cocina con un sobre en las manos. Fui aceptada en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que voy a pagarlo con mis propios ahorros. He estado guardando dinero de mi trabajo en la ciudad. El salario no es alto, pero ella había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que ganaba. ¿Estás segura? Podemos pagar fácilmente el programa de maestría. Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de lo que soy ahora. Aurora vino de visita esa tarde, como lo había hecho todos los viernes durante los últimos meses. Se había convertido en una confidente para las dos, observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesarte algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de té. Al principio pensé que había sido muy cruel con Angela. ¿Y qué piensas ahora? Ahora creo que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. De verdad, mírala. Era cierto. La Angela que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente diferente de la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Ángela tenía una serenidad que venía desde adentro, una confianza basada en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Ángela ayer en el supermercado comprando verduras para una familia a la que está ayudando a través de su trabajo? No me lo había dicho, y cuando le pregunté por qué estaba usando su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no pueden medirse con presupuestos oficiales. Esa noche, Angela y yo cenamos en el porche, algo que se había convertido en una tradición. Era nuestro momento para hablar sobre el día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Mamá, recibí una carta muy extraña hoy, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién? ¿De Edward? Mis músculos se tensaron. ¿Edward? ¿Te escribió a ti? ¿Desde dónde? Desde la prisión en Francia. Al parecer fue condenado a 2 años por fraude matrimonial. En la carta, dice que lamenta todo lo que hizo y quiere pedir mi perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, no siento nada. Ni enojo, ni tristeza, ni deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera ocurrido hace décadas, no hace meses. ¿Vas a responderle? No, no porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Ángela que se casó con él ya no existe. Esta Ángela no tiene nada de qué hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fortaleza interior que provenía de tocar fondo y levantarse por sí misma. ¿Sabes lo que me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué cosa? Que el verdadero amor no es el que te dice lo que quieres escuchar. El verdadero amor es el que te enseña lo que necesitas aprender, aunque duela. Es una lección difícil de aprender, pero necesaria. Edward me decía lo que quería oír. Me hacía sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro.
del respeto y de las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Angela se fue a su habitación a estudiar, me senté sola en el porche, mirando las estrellas y pensando en Robert. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y finalmente sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado permitiéndole aprender a resolverlos por sí sola. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar la casa de la playa, juntas por primera vez desde que la recuperé. Angela no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. ¿Estás lista? Le pregunté mientras subíamos a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso, pero cómodo. Al llegar, Angela se quedó un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos en familia. Se ve exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Robert y yo la habíamos mantenido durante años. Angela recorrió cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban en las paredes. Mamá, quiero disculparme. Ya te disculpaste, cariño. No, quiero disculparme específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Aprendí a nadar en esa playa, y yo lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre inútil. Se sentó en el sofá donde Robert solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí no sentí nada. Solo era otra propiedad. Ahora, al estar aquí de nuevo, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo escuchar su risa, oler su café de la mañana, ver sus gafas de lectura sobre la mesa. Él está aquí, Angela. Siempre ha estado aquí. Lo sé, y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Era como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el porche que Robert había construido, mirando el océano. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál es? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Robert le habría encantado la idea de que su casa de playa sirviera para ayudar a otras familias. Creo que es una idea hermosa, cariño. Podemos usar algunos de los recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Robert siempre había sido generoso con nuestro hogar, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en el amor, el respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormir, hablé con Robert en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que él me respondía. Siempre supe que lo harías. Ambas son más fuertes de lo que creen. La justicia había llegado no como venganza, sino como educación. No como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos obtenido una relación auténtica, construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Vamos a encontrarnos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla
puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.